Listo, ya estamos live. Bueno, muy buenos días, buenas tardes a todas las personas que se van conectando y nos van acompañando en nuestra segunda clase del curso en redacción científica y publicación. Vamos a dar unos minutitos para que se terminen de conectar todos los compañeros y ya le damos la palabra a nuestro conferencista, el doctor Rubén. Bueno, buenas tardes, por acá nos saludan en el chat, sean todos bienvenidos, buen día desde el desde el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México, muy buenos días, buen día desde México, muy buenos días. También nos saludan desde Brasil, desde República Dominicana, en la ciudad de Puebla, en México. Buenos días desde Hermosillo. Muy buenos días desde Costa Rica. También nos saludan desde Ensenada, desde Chihuahua, desde Tampico, desde Monterrey, desde Zacatecas. Qué bueno que nos acompañen de todas partes de México y también de Latinoamérica. Buen día, muy buenos días desde Chile también. Desde Pamplona en Colombia, Lima en el Perú, Morelos, buen día, muy buenos días. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta segunda clase. Nuevamente, buenos días para todas las personas que se conectan. Es un honor darles la más cordial bienvenida a nuestra segunda clase del curso en redacción científica y publicación en español, organizado por la American Chemical Society y ACS Publications. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Juliana García, soy la representante científica de ACS Publicaciones en América Latina y este curso lo estamos desarrollando en 4 clases y tiene como propósito brindar herramientas y conocimientos claves para fortalecer sus habilidades de escritura científica, abordando temas fundamentales que van desde la selección de la revista adecuada hasta la correcta estructuración de un manuscrito. En especial, queremos agradecer a nuestro conferencista, el doctor José Rubén Morones Ramírez, a quien más adelante le daremos la palabra, así como a la Universidad Autónoma de Nuevo León, al Centro de Investigación en Biotecnología y Nanotecnología y al Instituto de Innovación y Transferencia Tecnológica I2T2, cuyo compromiso con la educación y el desarrollo científico en la región ha sido fundamental para realizar este curso. Entonces, antes de darle la palabra a nuestro conferencista, quisiéramos recordarles que la Sociedad Americana de Química o la American Chemical Society hoy en día es la principal autoridad global en la publicación de investigaciones científicas con el potencial de revolucionar el futuro de la ciencia. Hoy en día contamos con más de 240,000 miembros en 195 países diferentes, por supuesto países como México, en donde desde 1876 contamos con 32 divisiones técnicas en todas las áreas del conocimiento. Además, tenemos 185 secciones locales en todo el mundo, más de 25 capítulos internacionales, así como más de 1,200 capítulos estudiantiles. Aprovecho para comentarles que tenemos estos 5 capítulos en México y nos encantaría que si ustedes están interesados en también formar un capítulo para su universidad, se pueden contactar conmigo y yo les puedo dar toda la información de esta maravillosa iniciativa en donde se le da la oportunidad a estudiantes de fortalecer sus habilidades en liderazgo, voluntariado y también de hacer actividades académicas dentro y fuera de la universidad. También recordarles que la American Chemical Society o ACS por su siglo y nuestro compromiso es poder mejorar todas las vidas a través del poder transformador de la química en un mundo construido sobre la ciencia con el fin de avanzar en ese conocimiento científico, también empoderar a una comunidad global y defender la integridad científica. Asimismo, nosotros tenemos u otorgamos más de 60 premios en diversas áreas del conocimiento,
También tenemos más de 3.800 becas que damos a estudiantes de pregrado y también patrocinamos a más de 13.800 estudiantes con 20 millones de dólares en becas y también pues tenemos un equipo bastante grande de 2.000 voluntarios a nivel mundial en todas nuestras charlas. Y como editorial o como esa casa del contenido y de recursos científicos más confiables, más citados y más leídos, tenemos a ACS Publications, en donde ustedes pueden ver en nuestro portafolio más de 90 revistas de alto impacto, así como 74.000 artículos que se publican al año. También tenemos 2.2 millones de artículos publicados desde 1879. También, pues esto representa 345 millones de descargas en nuestra plataforma anualmente, también 11 descargas por segundo, y ustedes también pueden ver la calidad de nuestros contenidos gracias a más de 9.000 artículos que tenemos publicados por parte de Premios Nobel de Química. De hecho, para este año, en 2025, ustedes pueden ver que los tres ganadores del Premio Nobel de Química tienen más de 10 publicaciones cada uno en nuestras revistas de ACS Publications. También reiterarles que nosotros, a pesar de ser parte de la Sociedad Americana de Química, nuestras revistas no solo incluyen contenidos netamente en química, sino también ustedes pueden encontrar títulos relacionados con agricultura y alimentos, astroquímica, física y geociencias, también ciencias biológicas y ciencias de los materiales, catálisis, educación en química, energía y electroquímica, espectroscopía, fisicoquímica, también inteligencia artificial y quimioinformática, así como ciencias de la salud, medio ambiente y sostenibilidad, nanotecnología, todas las ingenierías de manera transversal y todas las ciencias relacionadas con la química como tal. También, pues acá les mostramos algunos de nuestras revistas más relevantes e importantes. Tenemos revistas como ACS Central Science, también como Accounts en Ingeniería Química y Química, el JACS, que es el Journal of the American Chemical Society, siendo la primera revista de la sociedad y la más impactante a nivel de química. También tenemos nuestros reviews en química, así como revistas enfocadas en ciencias medioambientales, también en catálisis. Acá, por ejemplo, está la revista en la cual el doctor Rubén es editor asociado, ACS y S&T Water. Y también tenemos revistas como Química Analítica, en donde ustedes pueden publicar sus investigaciones y, por supuesto, generar un impacto y una visibilidad global para todo ese nuevo conocimiento que están generando. Finalmente, invitarlos a nuestros eventos gratuitos. Tenemos el segundo curso de comunicación y escritura científica que se va a dar después de que terminemos este curso, en donde la doctora Coralia Osorio nos estará acompañando en 3 sesiones diferentes, iniciando el 19 de noviembre. Entonces recuerden que haciendo pues un scan de este código QR se pueden registrar, es completamente gratis y también va a ser en español. También tenemos nuestra página de eventos, ahí están todos los eventos que hacemos en español, gratuitos, los webinars, para que también ustedes hagan un scan de este código QR y se enteren de todas las actividades que tenemos para los países en América Latina y también para la comunidad científica hispanohablante. Y también me gustaría invitarlos a la próxima clase que tendremos de este curso de redacción científica y publicación. La tercera clase será el próximo lunes 3 de noviembre a la misma hora, 10 de la mañana, hora de Monterrey, en México. Y el doctor Rubén estará hablando de cómo estructurar y presentar tu investigación. Entonces, para aquellas personas que no se han registrado, les recordamos que lo pueden hacer a partir de este código QR. Es súper fácil, sencillo. Y al igual que el día de hoy, pues es completamente gratis en español y pues tendremos en vivo a nuestro editor asociado. Acá les dejamos los datos de contacto de nuestro equipo en América Latina. Acá pues también está mi email, ahí ustedes me pueden escribir en cualquier duda y consulta que tengan y también nos pueden seguir en LinkedIn porque ahí siempre estamos publicando todas las actividades de la sociedad y todos los eventos que tenemos en América Latina. Entonces, nuevamente, pues me gustaría presentar y también introducir a nuestro conferencista, el doctor José Rubén Morones Ramírez.
el cual pues es actualmente el editor asociado de nuestra revista ACS ES&T Water. También es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, el doctor Morones lidera el grupo de investigación en nanobiotecnología y dirige el Centro de Investigación en Biotecnología y Nanotecnología. Él obtuvo su doctorado en Ingeniería Química en the University of Texas en Austin y realizó estancias postdoctorales en el Howard Hughes Medical Institute en Boston University y en el Wyss Institute en Harvard University. También su investigación abarca la nanobiotecnología, la biología sintética y bioingeniería con aplicaciones que incluyen terapias antimicrobianas, también materiales vivos sintéticos y soluciones para la sostenibilidad ambiental. Rubén ha publicado extensamente en revistas de alto impacto con más de 15.500 citas en sus trabajos y ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional de Jóvenes Investigadores de la Academia Mexicana de Ciencias. Además, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia Mexicana de Ingeniería y de la Sigma Psi Research Honor Society. Y es titular de diversas patentes e invitado frecuente a conferencias internacionales. Entonces, sin más preámbulos, esperamos que ustedes disfruten de esta experiencia y de cada sesión para que les aporten nuevos conocimientos prácticos y ustedes puedan avanzar en sus carreras académicas y profesionales. Entonces, bienvenido seas, Rubén. Un gusto, como siempre, tenerte acá en este espacio y te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliana, y a todos por tomarse el tiempo de asistir. Espero que este curso sea de su agrado y les sirva. Déjenme compartir pantalla. Ahí pueden ver mi presentación. Sí, sí, ahí la vemos. Perfecto. Solo Bueno, creo que la pongas en modo presentación, pero ahí vemos tu archivo. no está en modo presentación. A ver, entonces creo que es así. Sí, así está perfecto. Perfecto. Muy bien, entonces, pues de nuevo, muchas gracias a todos por asistir el día de hoy. Vamos a comenzar con esta segunda clase que la nombré Estrategias para publicar con éxito tu investigación en una revista científica. Y bueno, como lo vimos en la clase pasada vimos un poquito de la estructura, nos centramos en la estructura INRAD, que es la estructura organizada de una publicación científica que incluye la introducción, la metodología, los resultados y la discusión y las conclusiones. Este, en la clase 3 vamos a ver un poquito más a detalle cada uno de estas secciones, cómo estructurarlas. Pero en esta segunda clase me voy a enfocar un poquito más en toda la parte editorial, en la parte de comunicación con el editor. Y algunos de los objetivos que tenemos, pues comprender, como menciono aquí, comprender la lógica del proceso editorial, cómo seleccionar la revista adecuada, cómo comunicarse con el editor, cuáles son algunas de las prácticas recomendadas cuando estamos desarrollando este proceso en donde sometemos el artículo y el artículo se somete a una revisión por pares. ¿Qué esperar de las diferentes este, pues, decisiones que toma el editor sobre nuestro manuscrito? ¿Cómo este, lidiar con las diferentes decisiones y cómo interactuar con la revista y los tonos, las formas y los contenidos? ¿Cómo responder estratégicamente? Y al final vamos
a dar una breve, pues, repaso sobre los temas que vimos el día de hoy y ver a futuro cuáles son algunas de las herramientas que podemos utilizar adicionalmente en el proceso de publicación científica. Entonces, bueno, como les mencionaba en la clase anterior, vimos la estructura que llamamos la estructura IMRAD, ¿verdad? En donde nos queremos que nuestro artículo pues tenga ciertas características, como por ejemplo que sea claro, que tenga un propósito científico. Hablamos de cómo estructurar un poco las conclusiones, la importancia de las figuras, la importancia de que el mensaje que estamos nosotros dando en nuestro artículo sea central, único, claro, no confuso, etcétera. Pero hoy vamos a ver la parte, como les menciono, de la editorial. ¿Cómo lograr que esa historia que nosotros ya escribimos y estructuramos la podamos publicar? ¿Sí? Y en particular, ¿dónde es donde nosotros podemos posicionar esta historia y ser lo más estratégicos posibles para ir pasando los filtros editoriales? Hay que recordar que podemos hacer muy buena ciencia en el laboratorio, pero si no hacemos la parte editorial adecuada del mandado del artículo, de seleccionar la revista adecuada, de cómo comunicarnos con el equipo editorial y los revisores de peer review de nuestro artículo, pues puede significar en un rechazo o un retraso en la publicación de nuestros resultados. Entonces, si ustedes ven esta imagen, pues hay un ciclo en las que se debe de cumplir en cada una de las investigaciones que hacemos. Primeramente, pues llega una nueva investigación, la estructuramos, ¿verdad? Nos hacemos la pregunta, seguimos el método científico, generamos las evidencias para eventualmente redactar nuestro artículo científico que vimos en la clase pasada, utilizando la estructura IMRAD, desarrollando las figuras, a, ser claro en los mensajes hasta eventualmente estas dos, que son en las que nos vamos a centrar nosotros el día de hoy. ¿Dónde publicarlo? ¿A qué revista podemos enviar nuestro artículo? ¿Cómo es el proceso de peer review? ¿Sí? Y luego una vez que ya está publicado, vamos a analizar un poquito qué es lo que sucede después. ¿Cuál es el impacto de nuestro artículo? Si va a obtener citas, si es adoptado por la sociedad, si es adoptado a lo mejor por alguna empresa que quiera desarrollar eso y llevar hacer ya la traslación, cómo se divulga la publicación de estos resultados. ¿Sí? Entonces, en este curso, como les menciono, de estrategia editorial, vamos a vivir esas dos fases, la publicación y el impacto. Y ahí nos vamos a enfocar el día de hoy. Porque pues, nos podemos quedar con esta frase, publicar no es el fin del experimento, al contrario, es el inicio de su vida pública. Acuérdense que discutimos en la clase pasada que una vez que se publica nuestro artículo científico, en donde se encuentran nuestros descubrimientos y nuestros resultados y conclusiones y difusión, eso es ahora ya parte de ese bagaje científico que existe en la sociedad y que nos va a permitir a nosotros como científicos ahora sí tener acceso y dado que tiene ese proceso de peer review, nosotros vamos a poder confiar en que los resultados que están publicados en esas revistas pues son confiables y que los podemos utilizar para generar más conocimiento. Entonces, por eso les digo que una vez publicado, pues es el inicio de la vida pública de ese manuscrito y de ese conocimiento que se describe ahí. El manuscrito, como lo podemos ver en esta frase, es como un organismo social, ¿sí? Entonces, estos resultados que nosotros publicamos, pues obviamente dentro de todo ese bagaje de información que existe científica publicada en diferentes revistas y en diferentes sitios, en donde se publica la ciencia, compite por atención, necesita estar en un contexto adecuado y necesita ser distribuido por los canales correctos para que llegue a las personas y que puedan utilizar ese conocimiento científico que nosotros ya desarrollamos en los laboratorios. Entonces, hoy vamos a ver cómo abrirle camino a nuestra investigación en ese ecosistema editorial. Estas son algunas estadísticas, más o menos las encontré en diferentes sitios web, que más allá de
acentuarnos en los porcentajes, ¿verdad? Es importante que nosotros tomemos conciencia de que lo que le llamamos desk reject es esa rechazo que pues probablemente muchos de nosotros hemos tenido, en donde nosotros enviamos el artículo, y vamos a hablar un poquito más a detalle de esto más adelante, pero para poner en contexto esta imagen, es donde nosotros mandamos un artículo y entonces no pasa al proceso de revisión por pares, sino que en el primer filtro, que ya sea la parte administrativa o el editor en jefe de la revista, que es el que ve todos los artículos al inicio, pues nos dice que el artículo no es apto para la revista donde lo estamos mandando. Y en general, estos, si vemos las estadísticas, y pues hay diferentes fuentes que podemos ver, y también depende de las revistas, pero estos rechazos son relativamente altos. De hecho, se consideran que son de los más altos. Este, ¿Por qué? Porque, y esto se basa en el hecho de que muchas veces no tenemos cuidado, y son justamente las herramientas que vamos a ver ahora para tratar de minimizar un desk rejection o un rejection ya después que pasa a peer review, ¿verdad? Y en general esto se da porque a lo mejor estamos escogiendo la revista que no es adecuada, a lo mejor no estamos escribiendo y comunicando nuestro conocimiento de forma adecuada y clara, ¿sí? Pero en general, la aceptación, como también quizá muchos de nosotros hemos experimentado, la aceptación pues es tiene relativamente bajos índices, ¿verdad? Más o menos, dependiendo de la fuente, pues entre 10-30%, y ya también depende de la calidad de la revista, que también vamos a ver aquí. Entonces, ¿cuál va a ser la ruta que vamos a seguir el día de hoy? Pues vamos a tratar de entender cómo piensan los editores, ¿sí? ¿Qué es lo que los editores buscan para nosotros tratar de comunicarnos con el editor y darle justamente las herramientas que ellos buscan para darle cabida al proceso editorial más a los siguientes pasos, pasando el desk reject, cómo elegir la revista adecuada, cómo podemos redactar y presentar no el artículo en general, sino algunas partes del artículo y una comunicación muy importante con el editor, que es el cover letter que tenemos que tomar en cuenta aquí, que muchas veces pues no lo tomamos en cuenta o no le ponemos el trabajo que debería de tener. Y después vamos a ver también las estrategias de una vez que obtenemos una retroalimentación del, del equipo editorial con los revisores y el editor, cómo responderles. Entonces, si vemos esta imagen, podemos ver que pues hay 4 grandes participantes en el proceso de publicación de un artículo científico. Pues primero, ¿cuál somos nosotros cuando somos autores? Pues son los que mandan el artículo a someterlo a alguna revista en particular. Después están los que toman parte en el proceso editorial. El primero, pues, es el editor en jefe, los editores asociados, que son los que respaldan, están detrás de la revista, y después colegas expertos en los cuales los editores buscan para validar y retroalimentar sobre el conocimiento que se está explayando en el documento manuscrito que ustedes enviaron. Y finalmente, una vez que pasa estos 2 filtros, están los lectores, que son los que van a leer nuestro artículo. Entonces, como menciono aquí, así a grandes rasgos, los autores generan y comunican el conocimiento. Los editores, como les menciono, hacen el curado, deciden y alinean en particular no el conocimiento que se publica, sino ellos son responsables del conocimiento que se publica en su revista en particular. Entonces muchas veces nosotros también decimos, ay, ¿por qué? Si es un resultado muy importante, ¿por qué me lo rechazaron? Bueno, quizá la revista no sea el scope adecuado, y también vamos a hablar a detalle sobre eso. Sí, entonces los editores quieren que su revista tenga este, pues cierta presentación, y que tenga cierto reconocimiento en ciertas áreas Entonces, no todos los artículos, por mejores que sean, a lo mejor tienen cabida en esa visión que tiene la revista. Después están los revisores, que ellos ya se centran mucho más en la parte de evaluación del rigor
el método y la claridad de los resultados. Ellos son los que nos comentan sobre nuestro manuscrito desde una perspectiva mucho más técnica. Y finalmente los lectores, que pues para ellos nosotros publicamos, para que esos conocimientos los puedan aplicar, citar e inclusive cuestionar. Entonces, hay que considerar que sin lectores no va a haber un impacto. Si nadie lee tu artículo, pues entonces esos conocimientos que tú expusiste ahí, pues de nada sirvieron porque nadie los está utilizando, ni viendo, ni haciendo más ciencia basada en esos resultados. Sin editores, pues no habría una curaduría y no existieran revistas con un enfoque en particular sobre ciertos conocimientos científicos. Sin reversores, pues no habría un control de calidad. Entonces, es importante el rol de cada uno de nosotros en el proceso de publicación científica, ¿sí? Cada actor optimiza métricas distintas: visibilidad, calidad, rigor, utilidad, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces también, como les mencionaba ahorita, a lo mejor obtenemos una decisión negativa y quizá no es 100% basado en la calidad del artículo y de los resultados, sino puede ser de otra métrica, como les menciono, que a lo mejor no sea el scope adecuado o el canal adecuado a esa revista para los resultados que está tratando de comunicar. Entonces, eso a veces pues genera tensión cuando no está todo alineado perfectamente estos cuatro actores. Entonces, cada uno de los actores busca diferentes cosas. El autor, pues obviamente busca reconocimiento, busca que sus resultados se lean, sean prioridad, que sean citados, ¿verdad? Para eso le da al autor un reconocimiento de la comunidad científica sobre lo que está publicando y desarrollando en sus laboratorios. El editor, pues busca que su revista saque los mejores resultados, alineados de nuevo al scope de la revista. Qué tan novedosos son, qué tan relevantes, si son comunicados de forma legítima y legible, con ética. Los revisores, pues su función es que los resultados que salgan a la luz en las revistas, pues sean técnicamente adecuados y realizados de forma adecuada, siguiendo el método científico, etcétera. Y los lectores, pues, buscan que la información que cada uno lee, pues, sea clara, que tenga aplicación y que tenga específicamente y muy importantemente replicabilidad, ¿sí? Cuando nosotros leemos un artículo y tratamos de replicar los experimentos que hacen y no obtenemos los mismos resultados, pues es frustrante porque quiere decir que esos resultados, pues a lo mejor la metodología no está bien explicada, hay algunas cosas que se le pasaron al autor o simplemente sus resultados no son replicables. Entonces, les voy a platicar un poco así sobre el proceso de peer review, ya a detalle cada uno de los pasos. Primeramente, y lo que hacemos como autores, es que sometemos el artículo. Una vez que ya lo escribimos, ya está listo, sometemos el artículo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, y les voy a platicar lo que pasa tras bambalinas en el proceso editorial, ¿sí? Entonces, el siguiente paso es que hay un pre-screen. El pre-screen es lo que hacen algunos administradores de las revistas, ¿sí? Las revistas tienen un equipo administrativo que se enfocan en que tu artículo cumpla con el formato de la revista, ¿sí? Por ejemplo, si la revista este, genera referencias de cierta manera o con cierto estilo, pues aseguran que tu artículo tenga ese estilo de referencias. Si la revista tiene una característica de que presenta un abstract de cierta longitud, se aseguran de que tu abstract justamente esté de esa longitud. Y ahí sucesivamente. O sea, hace que este pre-screen es meramente de formato, que cumplas con todos los formatos. Y para eso las revistas tienen en su página lo que le llaman el famoso For Authors, ¿sí? En esa sección, ahí están todas las características que esa revista busca desde una perspectiva de formato de cómo se debe de comunicar el manuscrito. Entonces, ese primer paso
Muchas veces nosotros no somos cuidadosos y entonces imagínense, llega ese manuscrito, muchas veces el equipo administrativo pues toma un par de días o a lo mejor un poquito más a que te regresan el artículo y te dicen, oye, es que no, tu abstract está más largo de lo que debe, este, tus secciones están mal, acomodadas, nosotros queremos que primero vaya la metodología y que luego vaya la discusión, digo, los resultados, o hay veces que otros ponen los resultados y todo y al final la metodología. Entonces, todo eso es importante que lo veamos desde antes para tratar de no retrasar el envío del manuscrito al primer filtro técnico que tenemos, que es el editor en jefe. El editor en jefe es el editor que es como la puerta de los manuscritos que tienen un potencial de publicarse en la revista. El editor en jefe ve muy brevemente el artículo, ¿sí? Se enfoca un poco en el scope de la revista, en que tenga la suficiente novedad, significancia, los méritos, ¿sí? Y entonces, ese es el primer paso en donde al que ahorita mencioné, que es el desk reject, ¿sí? Cuando nosotros no comunicamos de forma clara, cuando a lo mejor estamos mandando una revista que esa revista no está interesada en publicar ese tipo de resultados con ese scope en particular, entonces muchas veces, o que a lo mejor son revistas que piden que sean resultados muy novedosos o de cierta, o enfocados en ciertas áreas y nosotros estamos mandando algo que no pertenece ahí, entonces sucede un desk reject. Pero asumiendo que todo sucede bien y que nuestro artículo es adecuado para la revista, al menos desde una perspectiva de concepto, ¿sí? Entonces, el editor en jefe lo que hace es que busca al editor asociado. Los editores asociados somos dentro de la revista, tenemos cierta especialidad. A la revista llegan muchos artículos, a veces de especialidades distintas. Entonces, usualmente hay un editor asociado que es uno o varios que son especialistas en cierto tema y entonces a nosotros nos llega el artículo. Y de nuevo, fungimos un poquito, pero de una perspectiva más técnica, como un editor en jefe también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros revisamos ya el artículo mucho más a detalle. Recuerden que, pues, por ejemplo, el editor en jefe puede recibir cientos de artículos diarios, ¿sí? O decenas de artículos diarios, dependiendo de lo grande de la revista. Y el editor asociado, pues, ya tiene nada más los artículos de cierta área. Entonces, son mucho menos los artículos que vemos nosotros, y entonces los vemos mucho más a detalle de una perspectiva más técnica, ¿sí? Y claro, también de novedad y de significancia y de mérito. Y entonces aquí nosotros también podemos tomar dos decisiones. Una, rechazar el artículo porque consideramos pues que no tiene el scope adecuado o que a lo mejor le faltan trabajo al artículo o a lo mejor creemos que los resultados no son replicables o que no tienen la calidad adecuada para la revista. Podemos decir, bueno, creemos que este artículo sería mucho más adecuado para otra revista, es lo que le llamamos la transferencia. Nosotros podemos transferir, muchas veces nos llega un correo donde dice, oye, no estamos dispuestos a publicar tu artículo en esta revista, pero creemos que esta otra revista es más adecuada para tu artículo, entonces hacemos lo que le llamamos la transferencia. O la otra es que el artículo avance al siguiente paso. El siguiente paso es cuando nosotros, como editores asociados, ya buscamos a alguien que haga un proceso mucho más a fondo de revisión por pares, ¿sí? Entonces buscamos dentro de nuestros colegas, alguien que pueda revisar la parte técnica mucho más a fondo del artículo, ¿sí? Para nosotros tener una retroalimentación de estos expertos en el área y poder tomar eventualmente una decisión. Entonces, los revisores hacen observaciones a tu artículo y le regresan los comentarios a nosotros, que somos los editores asociados, en donde nosotros ya volvemos a estar en la posición de tomar una decisión ya basado en
especialistas en el tema, especialistas en tu artículo, en el área de tu artículo, y en base a eso poder tomar una decisión de aceptar el artículo, que usualmente esto es muy improbable. Todos los artículos son perfeccionables. Creemos que al menos tener una revisión adicional, con comentarios y retroalimentación enriquece mucho el artículo. Entonces, usualmente, pues, los comentarios de los revisores nos gusta que los incorporen a su artículo, o si los revisores consideran pues que los experimentos son no adecuados, no hay congruencia, algunas de las conclusiones que se llegan no están respaldadas por los experimentos que se hicieron, o si es confuso, o si hay una consideración de que los resultados no sean replicables, o que falte experimentos extensos para poder justamente comprobar tu historia, entonces pues se llega a rechazar. O inclusive en este paso es menos común, pero también pueden solicitar o darnos una retroalimentación los revisores de que a lo mejor pudiera ser adecuado para otra revista, y podemos también poner la decisión de la transferencia. Entonces, estas son las diferentes decisiones que se pueden tomar en el proceso editorial, que pues si han experimentado publicar en revistas, pues me imagino que han experimentado varias de estas o todas estas decisiones. Entonces, ¿cuáles son algunas de las causas frecuentes? Así nada más como checklist rápido. Pues que el tema no coincide con la audiencia del journal, eso es muy importante. El editor en jefe dice, oye, en mi journal yo lo estoy, como editor en jefe, yo lo quiero, especializar o ubicar en esta área en particular o en estas áreas en particular, y la temática realmente no abona a esas áreas. Entonces, este, se rechaza el artículo. Dependiendo de las revistas, piden diferentes niveles de novedad, ¿sí? Entonces, se puede considerar una novedad insuficiente, ya que sea nada más algún artículo que tiene, pues, resultados incrementales, o que ya, inclusive que ya haya, los resultados ya estén publicados previamente por otro grupo o por el mismo grupo que mandó el artículo, que a lo mejor considere el editor en jefe que la metodología es débil, o que no está lo suficientemente descrita de forma adecuada para sustentar los resultados. En ocasiones que la presentación sea deficiente, ya sea desde el inglés, figuras ilegibles, baja calidad, abstractos, un resumen vago o un abstract vago. Entonces, todo eso puede ser la causa de un reject, o inclusive pues que se genere alguna cuestión ética, como que se haya duplicación de resultados con otros resultados previamente publicados, o que haya conflictos no, no declarados, conflictos de interés. También es importante que veamos quién revisa nuestro artículo. Muchas veces decimos, oye, ¿cómo es que los editores asociados escogen a los que revisan nuestro paper? Pues bueno, hay diferentes herramientas. En ACS, por ejemplo, nosotros tenemos un soporte muy importante de herramientas digitales, en donde, pues en base a keywords, en base a historial de publicaciones de algunos grupos, también están ligados a muchas veces disponibilidad de tiempos. Muchos de los revisores que tenemos en ACS nos dicen, oye, estoy ocupado en estas fechas, etcétera. Entonces, o inclusive también es importante los conflictos de interés. Tratamos de que los revisores no sean inclusive del mismo país, del grupo en que que está publicando. Y no solamente para que no haya un conflicto de interés en beneficio, sino que también un conflicto de interés en donde alguien te pueda, pues al ser muy cercano a grupos de investigación, pues que alguien pueda también tener un conflicto de interés al revisar el artículo. Entonces, en base a eso, nosotros seleccionamos diferentes revisores para que nos den retroalimentación sobre su artículo. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta son algunas notas que los editores, pues, no literal así, pero en general, cuando leemos un manuscrito, pues queremos que sea diferente, relevante, claro.
no queremos que sea largo y complejo, ¿sí? Si es complejo, si me tardo en entenderlo, pues probablemente el revisor tampoco lo entienda y mucho menos el lector, ¿sí? Entonces, queremos que tenga figuras claras, que tenga figuras relevantes, que resalten resultados importantes, que nos permitan a nosotros divulgar después ese conocimiento, que, que nos expliquen en la carta al editor, que vamos a ver más adelante, por qué este artículo debe ser publicado en nuestra revista. Hay que explicar eso muy bien. No tenemos que asumir que el editor va a saber, ¿sí? Y siempre utilizar en su forma de comunicar que sea profesional, que sea un proceso fluido, ¿sí? Y entonces en este siguiente bloque que vamos a ver, les voy a platicar un poco sobre cómo escoger la revista científica para enviar nuestro artículo. Creo que esto es una de las preguntas que nos hacemos muy a menudo, es uno de los pasos más importantes y hay algo que también ahí tenemos que desmitificar. Muchas veces, pues todos, tanto los jefes de laboratorio como los alumnos que quieren publicar su artículo, siempre se basan meramente en el factor de impacto. Claro, el factor de impacto en una revista es importante, ¿sí? Pero lo más importante es que tu artículo se publique a una audiencia que le va a interesar los resultados que tú estás exponiendo. Hay que tomar en cuenta que el factor de impacto solamente es una métrica en donde dice, bueno, cuando publicas un artículo aquí, ¿qué tanto se cita comparado con el promedio de los artículos que se publican ahí? Entonces, es un factor estadístico. No porque nosotros publiquemos en ese journal, cuando no es un buen fit realmente, pues quiere decir que tu artículo va a tener ese nivel de citaciones o de impacto, ¿sí? Realmente tenemos que enfocarnos mucho más en que nuestro artículo llegue a una audiencia adecuada, ¿sí? Por ejemplo, hablando de ACS&T Water, si nosotros recibimos un artículo que está enfocado en biotecnología ambiental, pues nosotros creemos que ES&T Water, que está dentro de su scope, pues puede ser un outlet mucho mejor que a lo mejor mandarlo a un artículo de química más general con un impacto mayor, ¿sí? Porque en ES&T Water, pues tiene una audiencia nicho que va a leer tu artículo, que le va a interesar, que son asiduos lectores de la revista y que por lo tanto va a significar en que tenga un impacto tu artículo real en la audiencia, a que esté ahí perdido en una journal de mucho impacto, pero de a lo mejor una temática que no se toca mucho en esa revista. Entonces hay que ser, la idea que les quiero transmitir es que busquen que su artículo vaya a ser transmitido a través de un canal en donde haya audiencia para el mismo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son algunos de los criterios? Pues que tenga que el alcance de la revista sea justamente la temática que ustedes están, en la que ustedes están, pues encajonando su investigación, que llegue a la audiencia, ¿sí? Vean qué es lo que esa revista publica, vean lo que esa revista le comunica a la audiencia y que asegúrense que lo que ustedes van a decir en ese artículo, pues esté dentro de esas líneas. También muchas veces el tipo de artículo es importante. Si es una revista que solamente publica artículos de revisión y por al azares del destino, ustedes mandan ahí un artículo original y pasa los filtros, y se publica ahí, pues nadie va a leer tu artículo. Lo mismo al revés. Si es una revista que publica muy poquitos artículos de revisión, muy concretos, y ustedes publican ahí un artículo de revisión, pues a lo mejor los lectores no son asiduos lectores de artículos de revisión en esa revista. Entonces, el tipo de artículo también es importante. Otras cosas un poquito menos, pues ya un poco secundarias, pero también importantes, pues vean en las páginas de los journals, vienen algunos datos claves, como por ejemplo,
los tiempos promedio de revisión para que vean más o menos qué esperar y también pues si está indexada en algún índice en particular que defina su calidad, si se difunde en diferentes canales sociales, académicos, etcétera. O sea, aquí les voy a dar nada más dónde encontrar cada una de estas secciones. Por ejemplo, voy a usar IS Antiwater porque pues es la revista en la que yo soy editor. Entonces, el scope, si ustedes ven aquí, siempre en todas las revistas hay algo parecido a esta sección que se le llama el Aims and Scope. Esto es muy importante porque aquí, cuando ustedes leen esta sección, ustedes pueden ver aquí cuáles son las temáticas en las que la revista está interesada en publicar. Esas son las líneas que la revista quiere alimentar, ¿sí? Si su investigación no está dentro de estas líneas, probablemente no sea un buen fit para ustedes para publicar esa revista ahí, ¿sí? Como les digo, el scope son los temas, métodos y preguntas que le interesan a la revista. Publicar fuera del scope no solamente a lo mejor no te da esa visualización que quieres de tu investigación, sino que también puede ser razón para que rechacen tu artículo, ¿sí? Los tipos de artículos, pues bueno, en esa misma página ustedes pueden ver aquí, aquí manuscript types. Si le dan clic aquí, se van acá. Y aquí vienen todos los tipos de manuscritos que publican, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí publican pues artículos originales, perspectivas, reviews, etcétera. Si ustedes quieren escribir otro tipo de artículo que no está en la revista, pues también, ¿verdad? Puede ser motivo de rechazo de ese artículo. Entonces hay que elegir el tipo adecuado de este artículo. Y después, como les menciono, estas son algunas de las estadísticas. Por ejemplo, está el factor de impacto, muchas revistas publican, por ejemplo, el tiempo que se tarda en promedio la primera decisión, en días, ¿verdad? Cuánto tiempo en que se ha aceptado, etcétera. Estos son promedios que nos dan una idea, ¿sí? Y también pues nos dice algunos de los índices en donde está indexada esa revista, pues también quien le da cierta reputación. Entonces, encontrar el mejor fit para tu artículo. Hay algunas cosas que podemos hacer también para incrementar ese fit. Una de las cosas es revisa los artículos más citados y recientes del journal. Entonces, si ustedes se van y empiezan a leer algunos de los artículos que se han publicado recientemente, pues entonces, si su investigación que quieren publicar se alinea con muchas de las temáticas que han estado publicando recientemente o que son artículos que son muy visibles en cuestión de citas, pues esa es una buena, quiere decir que probablemente sea un buen fit para su manuscrito. Observen el tono, longitud y temas preferidos en base a esas publicaciones anteriormente. Analiza los tipos de figuras y conclusiones y lenguajes que se usan para tratar de comunicar de forma adecuada tu investigación acorde a la revista. Y siempre es bueno preguntar, oye, cuando yo leo los artículos que se publican en esa revista, mi artículo en particular, encaja bien, o sea, está dentro de la temática, la forma en que se comunica, la longitud, etcétera, o se ve como que hay algo que no encaja bien. Entonces, esas son algunas de los tips que les puedo dar para encontrar el mejor fit. También hay diferentes herramientas que podemos utilizar que existen en línea. Por ejemplo, ACS tiene lo que le llaman el ACS Journal Finder. Ahí es una plataforma que podemos utilizar donde nosotros podemos poner nuestro artículo y entonces nuestro abstract, nuestro artículo, nuestro título y les puede dar algunas ideas justamente de esa editorial donde publicarlas. Y así cada una de las editoriales tiene sus formas de que ustedes encuentren el mejor fit y luego tomen una decisión adecuada, ¿sí? Estas son algunas otras herramientas que pueden utilizar. También otra cosa que tenemos que tomar en cuenta y que muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿qué decisión tomamos? Últimamente, en los últimos años, pues está toda la situación de las revistas Open Access o las revistas que son acceso por suscripción. Entonces, la diferencia entre las dos, pues justamente es que el Open Access, el autor
o la institución del autor hace un pago a la revista para cubrir por los datos, este, pues por los montos que requieren la publicación de ese artículo, ¿sí? Están calculados dependiendo de la revista. Obviamente, cuando nosotros cubrimos ese gasto, se le llama Open Access porque pues cualquier persona la puede leer. Y obviamente eso pues impacta la visibilidad, las descargas. Hay muchas instituciones agencias que proveen fondos a diferentes países que requieren que tu artículo sea open access. Entonces, dentro de los fondos de financiamiento para, para, para la investigación, pues siempre nos proporcionan partidas para justamente pagar estos costos de publicación y que nuestro artículo sea visible para cualquiera, que no tengas que tener una suscripción a la revista. Pero está también lo tradicional, que es que las revistas usualmente pues cubren todos estos costos de editorial y de publicación de artículos mediante suscripciones pues de diferentes autores. Entonces ahí el costo de publicación pues pasa a los lectores, no al autor. Y entonces ahí pues los beneficios es que pues no le cuesta al autor publicar, pero pues no hay tanto alcance libre y también requieres de una suscripción para que un lector pueda tener acceso a esa revista. Sí. Entonces, pues el abuso de Open Access, porque pues al final de cuentas es un pago que da el autor, pues ha dado lugar a editoriales falsas, ¿sí? Editoriales que pues son cuestionadas por sus procesos justamente de revisión por pares, de retroalimentación que se le da a los autores. Y entonces, este, hay algunas herramientas también que podemos utilizar para tratar de identificar estas editoriales. Hay algunas red flags que le llamamos, por ejemplo, que te prometen publicar en pocos días o que no tienen un publicado dentro de su revista el proceso de peer review real, no están indexadas en algunas bases de datos pues de relevancia como JCR, como Scopus, que te cobran algunas tarifas ocultas o que inclusive muchas veces buscamos a los editores de la revista y no los encontramos en internet, son personas que no son falsas o que no tienen una afiliación, ¿sí? Entonces, hay una lista que pues a mí me gusta mucho compartir, que es el BIOS List, que es una organización que pues justamente se dedica a detectar las revistas predadoras. Aquí pueden ver la liga, es billslist.net, ¿verdad? Y luego aquí pues ustedes lanzan las listas de justamente las editoriales, de las cuales hay que, pues se han analizado y se ha tenido estas red flags de metodologías de publicación, pues que no son éticas o que tienen ciertas fallas. Entonces, ¿cómo medimos la visibilidad real de una revista, este, o de un canal de publicación científica? Pues hay varios, por ejemplo, está el factor de impacto, lo cual ya le hablé. Este otro que es un factor de impacto también que está de Scopus, de Shimago y algunas otras índices interesantes. A mí uno en particular que se me hace muy interesante que lo tiene ACS adicional a los otros puede ser que le llaman el Altmetric, que el Altmetric pues refleja tu impacto. Si, por ejemplo, el artículo fue tuiteado, se publicó en redes sociales, qué tanto se ha compartido a nivel social y digital. Entonces creo que esa también es una herramienta interesante para medir el impacto de nuestro artículo. Hay que recordar que el mejor journal es aquel donde tu artículo encuentra un lector ideal, ¿sí? O sea, no donde brilla más el número, el factor de impacto, etcétera, sino donde resuena más tu mensaje que quieres compartir. Entonces, les voy a platicar un poquito así muy breve
de cómo es que nosotros interactuamos con el editor para tratar de convencerlo de la importancia de nuestros resultados para publicarse en su revista. Y le llamo a toda esta sección el minuto cero del editor. Acuérdense que el editor recibe el editor en jefe en particular, recibe una gran cantidad de artículos que tiene que visualizar para, para pasar o rechazar, ¿sí? A la siguiente fase de revisión. Entonces, en unos minutos tenemos que nosotros comunicarle a él por qué es un buen fit, por qué es novedoso y por qué tiene legitimidad, ¿sí? Entonces, el editor en jefe, como les mencionaba, rara vez lee el texto completo, usualmente se enfoca en el título, el resumen y lo más importante, las figuras y la cover letter que muchas veces no tomamos en cuenta, ¿sí? Entonces hay que cuidar estos cuatro elementos muy, muy importantes, al menos para ese minuto cero o ese este, primer acercamiento con el editor en jefe. Entonces, el título es importante, es el primer filtro. Ya lo vimos en la clase pasada, pero acuérdense, debe de ser claro, específico, atractivo. Si tenemos un título que es muy vago, como por ejemplo, estudio nanopartículas en biología, bueno, en qué nos estamos, o sea, realmente el título no nos dice nada, es bastante vago, es muy amplio. Entonces, tenemos que hacerlo un poco más específico, ¿sí? Qué es lo que hacemos, cómo, qué resaltamos ahí, y que sea lo suficientemente específico, pero tampoco pongan un abstract de título, ¿verdad? Es un arte que se tiene que ir este, eh, pues perfeccionando. Acuérdense que el título es una promesa, es lo que es la promesa de lo que el lector va a leer. No debe de ser un misterio bueno, voy a meterme aquí a ver si el autor habla sobre esto, ¿verdad? Un buen resumen es importante también porque acuérdense que probablemente el editor en jefe es lo que lea junto con las figuras, ver las figuras y la carta al editor. Entonces, ¿cómo escribir un resumen que atrape? Pues acuérdense que tiene que tener contexto, esto lo vamos a ver más en la clase 3, pero tiene que tener estas cuatro componentes. Contexto, por qué es importante, el problema, cuál es la problemática que aborda o muchas veces es el gap que existe o dónde está el innovation gap o el gap de conocimiento, qué solución propusiste y cuál es el impacto de esa solución. Entonces eso es importante, ¿sí? Las cuatro cosas tienen que ir. Acuérdense que les mencioné en la clase pasada que el abstract es como un mini paper, ¿sí? Tiene que incluir la componente de introducción, metodología, resultados y discusión. Entonces, entre todo eso tienen que resumir y ponerlo en esta estructura. Las figuras también son importantes, ¿sí? Son muy, muy importantes. Las figuras tienen que ser claras, tienen que ser autoexplicativas. Esto es muy importante, ¿sí? Si yo veo una figura, las partes de la figura, pues son los resultados, pero también el texto que tiene la figura y también el pie de figura, ¿sí? Entonces, si entre todo ese conjunto de elementos de la figura, tú tienes que saber perfectamente qué es lo que está comunicando sin tener que irte al texto, ¿sí? Claro que el texto ya te da muchas otras datos adicionales, pero al menos para conocer qué es lo que la figura te quiere decir a grandes rasgos, tiene que ir ahí. Que no se les olvide poner los rótulos de los ejes, pies informativos de información, etcétera. Sí, tienen que tener todas estar bien, es la figura bien, este, eh, pues realizada y de forma y con claridad. Y la carta al editor, que es una de las cosas que muchas veces, como ya vamos a mandar el artículo, la escribimos de último minuto. Es hay que tratar de hacerla lo más clara posible y de la forma más, pues, con conciencia. ¿Por qué? Porque el cover letter es tu primer acercamiento y es una comunicación directa con el editor. Eso, los editores, nosotros leemos estas cover letters para
y realmente muchas veces tomamos una decisión basado en lo que dice ese cover letter, ¿sí? Es tu primera conversación con el editor, influye en que no tengas un desk rejection porque tienes que convencer al editor de que tu artículo es adecuado para la revista. Hay que escribirla pues casi con el mismo cuidado con el que escribimos el abstract, ¿sí? Entonces, algunas partes esenciales de la cover letter, porque es como un argumento para el editor de por qué lo tienen que publicar. Tienen que al menos incluir un resumen de cuál es la esencia de tu trabajo en unas 3 o 4 líneas. Tienes que convencer al editor por qué tu investigación encaja con el scope de la revista y qué le aporta a la revista y al lector que va a leer esa revista. Y tiene que estar escrita en un tono profesional, claro y respetuoso. Cuando escribimos el cover letter, hay que cambiarnos un poquito el switch, para hablar justamente el idioma del editor, ¿sí? El editor, obviamente le importa la parte técnica, pero es importante que le describamos las cosas en un lenguaje más de impacto. Por ejemplo, en vez de decir, realizamos este análisis, es mejor decir qué demostramos, ¿sí? El conjunto de resultados que demuestra. El conjunto de resultados muestran cierta ventaja sobre otras metodologías. No decir se incrementó significativamente tantos tales datos, etcétera. Sí, o sea, porque acuérdense que el editor quiere ver cómo en conjunto el artículo, el conjunto de resultados y discusión abona más allá al conocimiento que se está haciendo, no desde una perspectiva meramente técnica, ¿sí? Entonces, muchos rechazos son por incumplir también normas básicas, ¿sí? Por ejemplo, una situación ahí que también tenemos que tener cuidado, muchas veces se detecta que el autor ha mandado el artículo a varias revistas simultáneamente. Eso es algo prohibido en el proceso de envío de manuscritos, ¿sí? Muchas veces no enviamos ni siquiera una cover letter. Muchas veces no ponemos bien los datos de los autores, como su ORCI o los metadatos de los autores. No tenemos referencias completas o no referenciamos de forma adecuada. Nuestras figuras son ilegibles o tienen muy baja resolución, o hay un descuido en el formato y en el idioma en el que se transmite la comunicación del artículo. Entonces, todos estos son mm, este, razones por las que se puede rechazar el artículo. Obviamente son un poquito más de formato, pero pues es una mala primera impresión al editor. Esto, en algunos de estos casos, pues probablemente sea un rechazo administrativo y que nos piden que lo volvamos a enviar, pero de acuerdo a lo que les dije al inicio, pues esto retrasa la publicación de nuestro artículo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el checklist? Acuérdense, pues tener bien la información de los autores, que el formato del journal se cumpla al 100%, que tengamos las referencias completas, que si necesitamos pedir permiso para que una figura sea publicada, que lo hagamos, ¿sí? Si vamos a tomar una figura de otro artículo y la vamos a poner en nuestro artículo, hay que tener los permisos adecuados y cumplir con las condiciones que les dije de la cover letter. Ya por último, en esta última sección, les voy a hablar un poquito sobre cómo responder a una decisión editorial, ¿sí? Que es algo de lo más común, pero también es algo de lo más pues, importante para el autor. Acuérdense que cuando nosotros, los editores asociados, tomamos una decisión, ¿sí? O el editor en jefe toma una decisión, cuando le llega al autor es importante que leamos a conciencia esta decisión. Sí, a veces las decisiones son largas, en particular, por ejemplo, cuando no son tan buenas noticias, como un rechazo o una revisión, pues, muy intensa que requiera cambios
considerables, pues muchas veces nosotros empezamos como autores y con nuestro grupo, pues a tener diferentes emociones, ¿sí? Entonces, hay que siempre leer varias veces los comentarios de los revisores, los comentarios del editor y ir analizando cada uno de las revisiones, analizando cada parte de la revisión de forma relajada, ¿sí? Para eventualmente al desmenuzar esas, esta decisión, ¿sí? Pues vamos viendo la estrategia de cómo es que vamos a abordar estos comentarios, ¿sí? Vamos a determinar si se necesita más trabajo, más experimentos, si necesitamos añadir referencias, si necesitamos discutir más, si necesitamos eliminar algunas figuras, si necesitamos eliminar algunas discusiones que hicimos que a lo mejor no están completamente sustentadas con nuestros resultados, ¿sí? Y entonces, una vez que sucede eso, pues vamos a tomar la decisión de cómo vamos a abordar. Si nos aceptaban el artículo, pues bueno, eso no requiere tanto de esto, nada más ver los siguientes pasos, pero en la parte de revisión, ¿sí? Vamos a analizar para ver si cómo es que vamos a revisar nuestro artículo. También si se transfiere el artículo a otra revista, pues revisar si vamos a tomar esa decisión de transferirlo a la revista que nos están proponiendo o si vamos a no tomar esa decisión y vamos a pues mandarlo a otra revista, ¿sí? O si nos rechazan el artículo, pues también a tomar los comentarios de los revisores, ver qué es lo que podemos mejorar y siempre positivos, buscar a lo mejor un nuevo canal de otra revista para mandar nuestro artículo y comenzar el proceso de nuevo. ¿Ok? Entonces, una vez que ya hemos tomado tomamos la decisión de revisar bueno, en particular de revisar, acuérdense, analizar bien, determinar el trabajo y siempre los revisores nos dan, las revistas nos dan cierto tiempo para hacer nuestras revisiones. Entonces, hay que tener una comunicación con el journal, para decirle, oye, me voy a tardar un poquito más, oye, eh, me hace falta esto, etcétera. Entonces, para siempre estar a tiempo en la respuesta a la revista, ¿sí? Recuerden, una vez que hacen sus revisiones del artículo, tienen que responder a los revisores todos los comentarios que les hicieron de cuáles fueron las modificaciones que ustedes hicieron al artículo. Entonces, algunas cosas importantes de esta respuesta a los revisores y al editor, pues no está de más decir, sean profesionales siempre, sean respetuosos, inclusive muchas veces a lo mejor, acuérdense que son mensajes, entonces a veces nosotros desde una perspectiva podemos nosotros leer ese mensaje y realmente no es el tono que quería usar el editor o el revisor, pero nosotros lo estamos leyendo en ese tono. Entonces, independientemente de cómo estemos leyendo o tomando el mensaje, nosotros siempre tenemos que ser respetuosos, ¿sí? Responder a cada uno de los comentarios. Si no estás de acuerdo con un comentario, explicar por qué, pero explicar desde una perspectiva profesional y técnica, ¿sí? No insultando ni demeritando al revisor. Y también, pues bueno, muchas veces nos enfocamos mucho en quién fue el que me revisó, por qué, y empiezas ahí a tratar de ver quién fue o de tratar este, de, pues, revelar o al menos tratar de revelar la identidad de quien te revisó. No es nada personal, ¿sí? Es una comunicación entre pares y que lo más importante es que que tu artículo quede mejor con los comentarios de de los revisores. Una técnica que yo me gusta utilizar, que creo que le da este, una estructura a tu respuesta y que también ayuda mucho al editor y le provee cierto orden de tu respuesta,
pues yo a veces hago tablitas como este es el comentario del revisor, esta es mi respuesta a esta revisión que me hizo y inclusive pongo dónde está esa nueva revisión que me hizo ubicada en el artículo revisado. Esto le permite tanto al revisor como al editor observar todos los cambios que se hicieron de forma mucho más estructurada y darle seguimiento mucho más rápido, ¿sí? Le digo, algunos de esos ya los mencioné, pero algunas de las cosas que no tenemos en las que no tenemos que caer, sí es, por ejemplo, muchas veces no analizamos bien las recomendaciones y la retroalimentación y tratamos de responder muy rápido y entonces se nos pasan algunas cosas que nos quisieron comentar y no los incluimos en nuestra respuesta o demeritar al editor o al revisor, ¿verdad? De que sus comentarios no son importantes, no poner atención a los comentarios del editor, ignorar algunas sugerencias que son prioritarias. Muchas veces los revisores dicen, bueno, todo esto se pudiera hacer, pero esto en particular considero que es de suma importancia que incluyan los autores. Entonces, ahí, si mencionan alguna prioridad, hay que tomarlo en cuenta también. Y en general, esto es algo muy recomendable que siempre que vayan a mandar una respuesta, pues al menos que alguien más la lea, ¿no? A lo mejor un par de alumnos o algún colega para que chequen bien que se comprende la respuesta y que también no estamos metiendo ahí alguna situación emocional no adecuada. Muchas veces, por ejemplo, si escribimos algo como el revisor probablemente no sea un experto en esta área, ¿verdad? Entonces, lo que el editor va a leer, más allá de darle la razón al autor, cuando pones excusas de este tipo, usualmente el editor pues piensa que estás argumentando de forma no adecuada porque no tienes una argumentación técnica, ¿sí? Entonces, siempre hay que nuestras respuestas siempre que tienen que ser basadas en resultados y técnica. Acuérdense que si su manuscrito lo rechazan, pues hay que relajarnos, como en los equipos de deportes que hacen el famoso team back. Hay que reagruparnos, ¿verdad? Y generar una estrategia, reenfocarnos, revisar las revisiones, todos los comentarios, tomarlos de forma constructiva, ¿sí? Y ajustar su manuscrito antes de enviarlo a un nuevo journal para tener una mejor oportunidad de que este se publique ahí. Recuerden que el editor no solo revisa el contenido, también revisa el comportamiento científico de la comunicación con los autores, ¿sí? Cada palabra y respuesta refleja tu madurez como autor y tu profesionalismo. Y eso también puede tomar un rol en la decisión que toma el editor, ¿sí? El editor es un mediador entre visiones opuestas, por lo que valora siempre tu tono y claridad. Y otra vez, no lo puedo exhortar más, que siempre hables de forma técnica. Todo lo que tú quieras comentarle al editor y a los revisores, lo más legítimo de hacer es basarlo en una respuesta técnica. No realicé este experimento adicional en base a que mis resultados soportan adecuadamente mi conclusión y esto, aunque es interesante, pues pudiera ser a lo mejor de mucho más valor para un artículo más adelante. O realicé este experimento adicional, ¿verdad? Lo hice de esta forma, como lo proponía el revisor. O no incluí esta discusión adicional porque no considero que tenga eh, que sea el escopo adecuado para incluirlo, ¿verdad? Por esta y esta y esta razón, de forma técnica, ¿sí? Revisa que respondas a todo, evalúa si las correcciones fortalecieron tu artículo, eso es lo más importante, y el editor siempre va a decidir si el manuscrito va a avanzar en el proceso de peer review o si se requiere una nueva ronda o si se requiere inclusive traer a otro revisor para que vea el manuscrito.
Acuérdense que la revisión es como una alianza, no es un juicio, ¿sí? Desde un inicio les dije, tienen que responder con inteligencia, no es que estén cediendo a todo lo que los revisores dicen, sino que es tratar de que en base a esas recomendaciones que hacen los revisores, su artículo sea una evolución de su primera versión, ¿sí? O sea, que que su artículo sea mejor que el que enviaron. Ya por último, unos 2, 3 minutos, les voy a platicar sobre el futuro y la cultura de la publicación, ¿sí? Eh, Hay que ver que hay algunas estrategias y situaciones que se han generado a lo largo de la investigación. Por ejemplo, lo que le llaman el Open Science, ¿sí? En donde compartes datos y resultados. Hay algunas estrategias, por ejemplo, los famosos preprints. Tú puedes enviar un artículo, este, y ya tener un preprint que ya esté disponible para otros lectores, aun y cuando, ojo, no es considerado un artículo publicado en un preprint, pero nos da la posibilidad de que otros autores, por ejemplo, lo lean con anticipación, que sepan que tú ya mandaste ese artículo a publicar, aun y cuando todavía está en un proceso de revisión, y que te puedan hacer comentarios que eventualmente puedan hacer que tu manuscrito, pues, mejore. Lo que le llamamos los datos FAIR, que es Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. ¿Sí? Los datos tenemos que evolucionar a que tengan todas esas características y hay muchas preguntas siempre sobre la inteligencia artificial. Acuérdense que la inteligencia artificial, la doctora Coralia va a dar una charla pues mucho más centrada en el uso de la IA en la ciencia, pero en general la regla de oro es la inteligencia artificial tiene que ser una herramienta que nos puede optimizar la forma en la que nosotros podemos analizar los datos, ¿sí? Es como, yo siempre les digo, es como si fuera Excel o como si fuera Word o como si fuera Google, un buscador, ¿verdad? Ya ahora no tenemos que ir a las bibliotecas y a las fichas bibliográficas y buscar el artículo, sino que ahora Google te lo da inmediatamente, eh, la inteligencia artificial también. Entonces es una herramienta que te hace más eficiente, más no es una generadora de nuevo conocimiento. Eso es importante, ¿sí? Acuérdense que la ciencia moderna valora la transparencia y la innovación. Entonces, recuerden, una vez que esté publicado su artículo, este, es importante, ya les mencioné, que esos resultados lleguen a donde deben, al lector adecuado o al grupo nicho de investigadores adecuados. Entonces, hay algunas herramientas que vamos a ver en la siguiente clase también, más a detalle, pero que vienen después de la publicación para visibilizar tu investigación. Por ejemplo, los Graphical Abstract, que es como un abstract, que es una figura que a grandes rasgos describe de qué se trata tu artículo, resúmenes visuales, que promuevas tu investigación en redes sociales, y en redes científicas como ResearchGate, como LinkedIn, como Twitter, X, y que muchas veces también si tenemos acceso o nos pide la prensa que hagamos alguna, pues pequeña entrevista o video o lo que sea para difundir los resultados, que lo hagamos, ¿sí? Acuérdense que un artículo invisible es un conocimiento pues que no está accesible para nada y no está, y es como si se considerara perdido. Algo también importante que vamos a ver en la clase 4, pero que me gusta mencionar aquí porque es parte de una vez que ya está publicado tu artículo, la reputación científica se construye por ética y coherencia más allá de las métricas. ¿Sí? No eres un científico reputable porque tienes miles de artículos y luego tu artículo, muchos de tus artículos tienen red flags o los han retraído, etcétera, porque han encontrado situaciones éticas, no éticas dentro de los mismos. Entonces, recuerden el plagio, la autoría falsa, los datos fabricados, conflictos no declarados, todos estos pues ponen en
cuestión el nombre y tu credibilidad, ¿sí? Entonces, siempre hay que actuar desde la forma más ética posible o con toda la ética posible, transparente, ¿sí? La transparencia no se negocia porque acuérdense que nosotros como autores, como somos nuestra propia marca y tenemos que tener esa credibilidad ante el gremio científico y ante la sociedad. Entonces, las estrategias editoriales durante el curso pues transforman el impacto científico, ¿sí? Cada publicación es una oportunidad para construir conocimiento, inspirar y transformar y divulgar. Entonces, tenemos que aprender a publicar con éxito y en base a las herramientas que les he dado ahorita, pues aumenta sus posibilidades de publicar en una revista adecuada. Y en la siguiente sesión, como les menciono, en la clase 3, vamos a aprender justamente cómo estructurar, presentar su investigación con impactos visuales y narrativo, cómo contar la historia, para que transformemos los resultados en una historia científica que atrape y conecte con el lector. Y con eso abro la sesión a dudas, Juliana. Muchísimas gracias, Rubén, por esta presentación que siempre nos trae muchísimos conocimientos y también herramientas en la publicación científica. Entonces, te damos gracias también por este espacio. Te comento que tuvimos muchísimos participantes a lo largo de la sesión de todas partes de América Latina y como consecuencia también tenemos muchísimas preguntas. Entonces quisiera empezar con esta pregunta que nos dice, ¿en qué tipo de conflictos no declarados existen? Bueno, hay algunos, bueno, esos vienen en las revistas, pueden meterse a su página y ahí les vienen algunos casos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los más sonados es, por ejemplo, imagínense que yo trabajo en la universidad y trabajo también en una empresa, ¿sí? Y esa empresa pues está generando un producto y entonces yo quiero publicar una investigación en base a la eficiencia del producto, de producción, etcétera. Entonces, no es que no se pueda, sino que tú tienes que declarar que tú tienes un conflicto de interés, o sea, hay un posible conflicto de interés. ¿Por qué? Porque pues tú te beneficias de que ese producto se venda, ¿verdad? Entonces, no es que no se pueda, porque pues obviamente hay muchas empresas, muchos autores que trabajan en el sector de productivo, etcétera, y que publican sus datos y son válidos, pero siempre tiene que estar declarado. O por ejemplo, también si estás en proceso de publicación de una patente, previo a que se publique el artículo, entonces también eso hay un conflicto de interés. Y luego hay algunas otras cuestiones más específicas, por ejemplo, si eres parte de una organización gubernamental, si eres parte de un consorcio que tiene cierta influencia, científica, académica. Entonces, todo eso hay que declararlo. Si tienen dudas, pues pueden irse ahí a la parte de los requisitos de la revista y ahí les dicen algunas situaciones que tienen que declarar. Perfecto, muchas gracias, Rubén. También nos preguntan por acá, ¿recomiendas primero escribir el artículo y después elegir la revista o elegir la revista y después adecuar el framing del artículo a dicha revista? Pues puede ser en paralelo, ¿verdad? En general, nosotros siempre, pues, hacemos una estructura del artículo. Yo siempre lo hago con imágenes con mis alumnos, hago que hagan todas las imágenes, al menos que hagan un esqueleto de imágenes. Y ya en base a eso nosotros podemos más o menos predecir qué va a decir el artículo, cuál va a ser el enfoque, cuáles son los hallazgos que vamos a compartir. Y entonces, ahí en ese momento es cuando tú puedes decir, bueno, este artículo probablemente sea bueno para esta revista en particular. Y ahí ya haces el primer framing en base a eso, ya que empiezas a tú a escribirlo y todo. Pero una vez que tengas visualizado qué es lo que vas a compartir, cuáles van a ser tus hallazgos que vas a compartir. A lo mejor no escritos ya perfectamente, pero esos hallazgos va a ser la comunicación que vas a hacer y por lo tanto ahí puedes tomar una primera decisión
de a qué journal lo vas a enviar. Ok, gracias. También nos dicen, ¿puedo reenviar un artículo rechazado a la misma revista? Sí se puede, este, solamente que usualmente las revistas, cuando tú estás sometiendo tu artículo, este, eh, tienes que decir ahí, ¿has sometido este artículo a otra revista? A esta misma revista o a otra, inclusive hay unos que te ponen o a otra revista de la misma editorial, ¿sí? Entonces ahí siempre tienes que decir que sí. Y ahí es tu momento de explicar en la carta del editor por qué estás reenviando tu artículo otra vez o por qué lo mandaste a otra y ahora lo estás mandando a otra de la misma editorial, por qué debería de publicarse, ¿sí? Entonces eso es importante. Ojo, ahora las revistas tienen un montón de herramientas digitales, entonces no crean que van a pasar desapercibidos donde mandan el artículo de nuevo a la misma revista, inmediatamente lo detectan, ¿sí? Entonces, sean transparentes. Inclusive muchas veces hay que tomar en cuenta, dependiendo de la revisión, muchas veces puede ser un rechazo y a veces la revista es un reject and resubmit, ¿sí? Quiere decir que a lo mejor vieron algunas cosas que todavía no está listo el artículo, requieres más experimentos y entonces ese reject es porque probablemente va a tomar mucho tiempo y entonces la revista no quiere tener ahí un artículo pendiente, ¿verdad? Cuando te va a tomar mucho tiempo realizar la revisión. Entonces ahí también lo mencionas, ¿verdad? En la carta al editor, oye, este es este manuscrito con este número, etcétera, lo había mandado, lo rechazaron, pero dijeron que lo resometiera y aquí está de nuevo, ¿sí? O inclusive siempre puedes negociar con el editor, puedes decir, oye, yo estoy dispuesto a hacer todas las revisiones que me hicieron los evaluadores, me gustaría tener la oportunidad de volver a enviar el artículo y ahí puedes, pues ya tienes una conversación previa. Realmente los editores somos abiertos a que haya una comunicación este, con nosotros, con los autores, ¿sí? Entonces, no duden también en ocasiones, pues, tener un contacto o responder al editor y decirle, oye, considero esto otro, me gustaría tener otra oportunidad, etcétera, ¿sí? Gracias, Rubén. Igual respondiste muchas de las preguntas que también habían en el chat, pero siguiendo con lo que hablas acerca de hablar con los editores, nos preguntan qué hacer cuando se pasa el tiempo de respuesta de la revista. Por ejemplo, en el sitio web mencionan que el tiempo promedio de respuestas de 3 meses y van 7 meses. ¿Es recomendable escribir al editor? Siempre puedes escribir al editor usualmente las revistas tienen una línea de tiempo, ¿sí? A ustedes les van diciendo de que pues está en peer review, hay unas inclusive revistas que te dicen, oye, ya obtuvimos revisores, ya tantos revisores aceptaron, ya tantos revisores nos mandaron sus comentarios. Hay unas revistas que son más específicas que otras en la línea del tiempo de cómo te van diciendo el estatus de tu artículo. Sí, sí pueden escribirle al editor preguntando, oye, ¿cuál es la situación? Muchas veces les digo, hay veces en las que la razón por la que nos tardamos es que no encontramos a un revisor adecuado o hemos mandado tu artículo a revisar a muchos revisores y no nos han respondido o no han mandado sus comentarios y nosotros usualmente pues buscamos dos o tres opiniones para tomar una decisión adecuada. Entonces, a veces ese es el cuello de botella, ¿sí? Muchas veces también les pueden preguntar los editores los editores decir, oye, mándame una lista de contactos probables que puedan revisar tu artículo. Ojo, aquí no es que manden a sus amigos, sino que le ayuden un poco al editor a lo mejor a obtener cierta lista adicional a la que ese editor ya tiene, ¿sí? Que quizás sea más fácil de que nos respondan. También se dan esas situaciones.
Pero sí, la comunicación siempre puede ser constante, nada más que también hay que ser pacientes, ¿sí? Acuérdense que el tiempo que dice ahí es un promedio, ¿ok? Listo, pues estamos un poquito justos de tiempo, pero hay espacio para dos preguntitas más. Igual, pues también quería comentarte que hay muchísimos comentarios en el chat, dándote las gracias por todos los aportes y las herramientas compartidas. Y bueno, nos dicen acá que si se hace la transferencia de la revista y uno está pagando por la publicación, ¿se tiene que volver a pagar o cómo funciona? No, bueno, eh, depende de la editorial, no creo que te vuelvan a cobrar. Usualmente, y eso es dentro de mi experiencia y obviamente en ACS, el pago de la publicación solamente se da después de que el artículo ya ha sido aprobado para publicación. Si se están cobrando antes, ojo, esa es una red flag, ¿eh? De que puede ser una revista, pues, que le llaman depredadoras, ¿sí? No se cobra el artículo previo a aceptado. Una vez que está aceptado, si es una revista Open Access, ahí sí ya se paga el artículo. Entonces, si se transfirió, quiere decir que el artículo no fue aprobado y no se tiene que pagar. Solamente, ahora, a lo mejor la pregunta es, ¿qué tal si lo mandé a una revista que no cobraban y te solicitan que la transferencia es a una revista Open Access? Ahí sí, ¿verdad? Si tú lo mandaste un artículo que no tenía costo y la editorial te está recomendando que lo mandes a una revista porque es una mejor fit, pero esa revista es Open Access, ahí sí tienes que pagar. Entonces tienes que tomar en cuenta esa condición, ¿sí? Cuando tú decides que sí lo vas a, porque la transferencia no es automática, es una sugerencia para ti que el editor cree que es una mejor opción. Pero al final de cuentas la decisión de si transfieres o no es tuya. Y si es Open Access, pues tú estás accediendo a que el artículo se va a pagar, ¿sí? Ok, hay que tener en cuenta esas cositas y ya para finalizar nos preguntan, ¿es posible pedir más tiempo para realizar los comentarios de los revisores o nos debemos ajustar a los tiempos que nos dan? Siempre es posible solicitar más tiempo. Ojo, acuérdense que las revistas, pues es una editorial. El proceso editorial también tiene ciertos tiempos. Por ejemplo, si una revista ya tiene un artículo, entonces también las revistas y con nosotros los editores más o menos decimos, ah, bueno, tiene tanta revisión, probablemente le tome tanto tiempo, ¿sí? Entonces la revista también está pensando en qué es lo que va a publicar y entonces está pensando en publicarlo en cierto tiempo, ¿sí? Para hacer los issues, etcétera. Entonces hay que ser muy frontales con eso y decir, oye, requiero más tiempo. Si la revista te dio un mes y tú requieres 5 meses, pues probablemente te lo vayan a cambiar a un resubmit, ¿verdad? Reject and resubmit, para que la revista tenga en cuenta de que se va a tardar mucho tiempo, entonces mejor vuélvelo a mandar. Este, entonces, si es un mes más, ahí hay una delgada línea, ¿verdad? Tienes que comentarlo, pero todo lo que sí es que todas las extensiones tienen que ser aprobadas por el editor asociado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí me dicen, oye, este revisor, está solicitando más tiempo. Ah, ok, está bien, se aprueba, pero ya todos estamos en la misma página de que ese revisor se va a tardar más. ¿Me explico? Entonces, siempre hay que tener una comunicación constante. Bueno, muchísimas gracias Rubén por tus respuestas. Sé que tenemos muchas preguntas en el chat y también en la casillita de Q&A, pero lastimosamente el tiempo no nos da para responderlas. No obstante, pues quisiera unirme a todos los comentarios de agradecimientos que tenemos, de todas las personas que se unieron hoy, de todos los participantes y pues por supuesto darle las gracias a Rubén porque realmente pues ha sido una gran sesión y obviamente los esperamos en nuestra próxima clase, que es la número 3 el próximo 3 de noviembre a la misma hora por el mismo canal. Entonces a todos muchas gracias, les deseamos un buen día y nos vemos prontamente. Gracias, Rubén. Gracias, hasta luego. De todos modos, ahí están mis contactos por si quieren contactarme. Ok.
Buen día para todos.